mi nombre es Ninoca Martínez, seguimos en, en esta su iglesia Pasto Fresco, en Edificando los Santos. Ponemos esto en manos del Señor. Vamos a hablar de Hechos 11, donde vamos a hablar de la controversia que tuvo Pedro con su propio pueblo, con sus propios hermanos y sus propios apóstoles. Bueno, Señor, ponemos esto en tus manos. Danos sabiduría, inteligencia, y a las personas que están detrás de la cámara, dale sabiduría, Señor, para que puedan también tener entendimiento. Gracias por tu palabra y gracias porque aquí en esta palabra vamos a diferenciar muchos aspectos, Señor, que son importantes en el día a día que estamos llevando. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en Hechos 12 hablamos de Pedro, que Dios le había dado un sueño y tenía que ir a la casa de Cornelio. Existe ahí una controversia donde Pedro tiene que ir a Jerusalén y hablar a sus hermanos lo que había sucedido. Entonces dividimos: gentiles, pueblo de Dios, circuncisos, o sea, judíos. Comienzo. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Bueno, aquí podemos desglosar ya el enfrentamiento que Pedro iba a enfrentar con sus hermanos. Pero en camino a Jerusalén, yo me imagino que Pedro estaba como conmocionado por lo que había sucedido y explicarle a sus propios hermanos y apóstoles lo que estaba sucediendo y que era un hecho real, debe haber sido bastante impactante para él, porque se estaba evidenciando la grandeza de la obra entre los gentiles en Cesarea. No podía ser oculto y los cristianos judíos se sentían ofendidos, o sea, los que eran circuncisos, disputan con Pedro porque debía ser un judío fiel. Te relacionaste con gentiles y te sentaste a comer con los gentiles. Eso no lo podemos creer. Para él debe haber sido un impacto, y de hecho se muestra aquí en las escrituras que hasta para ellos el compartir, los que iban en la tradición, compartir la comida era algo sagrado, era con alguien especial. Entonces te fuiste a comer con los gentiles. No entiendo qué pasó. Ahí había una gran reacción, sorpresa por lo que Dios había hecho. Y no solo los judíos, los de la circuncisión, estaban impactados, sino también los propios gentiles. O sea, que es que ahora vamos a ser judíos por lo que había sucedido. No, era que tenían que creer, arrepentirse y seguir a Jesucristo. Perdón, primero era el arrepentimiento, creer y seguir a Jesús. Era que todos iban a convivir en armonía porque iban a seguir a Jesús y todos iban a ser llamados hermanos, como hoy en día somos nosotros llamados hermanos. Y esto era demasiado impactante para él, y entender que era así. Estaban confundidos tanto los judíos como los gentiles. Entra ahora en el capítulo 5, donde Pedro le empieza a explicar a ellos verdaderamente lo que sucedió, porque también él estaba impactado. Y dice:
Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve un éxtasis, una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí la voz que decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Sigue aquí la tradición, él diciendo al mismo Dios que él no se podía ensuciar por la tradición. Por segunda vez insistió la voz de los cielos: lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. ¿Cuántas veces nosotros mismos no peleamos con Dios? Señor, pero por favor, pero de verdad es conmigo. Y peleamos y resulta que Dios, cuando nos manda y nos revela, es porque Él es el que va a mostrar su gloria, no somos nosotros. Esto sucedió 3 veces y luego volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo 6 hermanos. Y entramos en la casa de aquel hombre, que era la casa de Cornelio. Él nos contó cómo en la casa se le había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serían salvos tú y toda tu familia. Cuando comencé a hablarle, el Espíritu descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Cuando Pedro le explica esto a los apóstoles, se dan cuenta de que lo que se había escrito antes en las Escrituras se estaba cumpliendo. O sea que el Espíritu Santo se estaba derramando sobre los gentiles y que ellos tenían que tener humildad de aceptarlo. Y para que ellos entendieran, él les tuvo que expresar el sueño que Dios le había dado a él y que había enviado el ángel a casa de Cornelio. Y a su vez, Pedro tuvo una revelación de llevar a sus 6 testigos, porque no le iban a creer. La tradición era tan arraigada que no lo iban a entender. De hecho, fue confrontado con palabras, y sin la divinidad del Señor él no lo hubiese podido hacer. Pedro admite haber entrado en casa de un gentil a algo prohibido por costumbre y tradición judía, y agregó que si a él se le había aparecido, que si a Cornelio se le había aparecido un ángel y a él le había dado una revelación, ¿quién era él para ser tropiezo en los asuntos de Dios? Al caer el Espíritu Santo sobre los gentiles, los judíos cristianos tuvieron que aceptarlo, porque la divinidad o la sabiduría y el entendimiento cayó sobre ellos. Esto es un pasaje, esta parte es tan importante y tiene tanta revelación que cuando nosotros mismos, que debemos llevar el evangelio y debemos caminar y debemos hacer lo que Dios nos dice, no debemos sorprendernos de las cosas maravillosas que Dios puede hacer en nuestro alrededor. Tenemos que darle gracias al pueblo de Israel, que cuando Él vino no lo recibieron, y Dios tuvo misericordia de que entráramos nosotros, y por eso estamos aquí. Seguimos en el 16. Entonces recordé lo que había dicho el Señor:
Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también los gentiles le ha concedido Dios el arrepentimiento para la vida. Antes de que Pedro al llegar al momento donde iba a ser confrontado, tiene que haber ido orando y pidiéndole a Dios que mostrara su gloria, porque si no, los que estaban alrededor no hubiesen podido entender lo que estaba pasando. Era muy fuerte. Habría que estar en esa época para saber lo que estaba sucediendo. Y solo Dios, solo la llenura del Espíritu Santo es la que muestra la humildad, la sinceridad y el arrepentimiento. Seguimos. En Antioquía se crea la iglesia. Después de todo esto que se había vivido, empiezan los gentiles a ser llenos por el Espíritu. Y bueno, y el pueblo de Israel, los que habían sido llenos del Espíritu, no les quedó otra que seguir entendiendo. Bueno, se siguen uniendo más gentiles. Bueno, ni modo, empiezan a caminar y a dispersarse y llegan a Antioquía. ¿Qué era Antioquía? Fue fundada en 300 años antes de Cristo por Serverio, heredero de Alejandro Magno. Llamada Antioquía de Siria, ciudad de más de 1 millón de personas, conocida por sus negocios y comercio, por su sofisticación y cultura, pero también por su inmoralidad. Otro sitio donde Dios va a mostrar su gloria, que más que este sitio, era del pueblo romano, era una extensión muy grande, donde había mucho negocio, donde había la inmoralidad, donde se movía el comercio, y era ahí donde Dios también iba a mostrar su gloria. Los que se había dispersado a causa de la persecución que se desató en el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. O sea, mira lo que hicieron. Los que se convirtieron, los gentiles, iban caminando, pero solo le predicaban a los judíos. Tenían miedo todavía de predicarle a los gentiles. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablar también a los griegos, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba en ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Imagínense ustedes, ahora también entran los griegos. Era una diversidad de gentiles. Estaban griegos, estaban, me imagino los que tenían sabiduría porque estudiaban, o sea, los comerciantes, los que tenían dinero, que iban a creer en Jesús, que iba. Y ahí era donde Dios tenía que mostrar la gloria. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse firmes al propósito de permanecer fieles al Señor. No solo se habían convertido estas personas, sino también habían cambiado sus actitudes. Dice la palabra que ellos era un pueblo también idólatra, y al conocer a Jesús estaban cambiando sus ideales, estaban siendo mejores personas, y eso llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén. Tenían que mandar como refuerzo, que vinieran refuerzos para crear la iglesia ahí, que se fortaleciera y siguieran avanzando. Y así fue. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor.
Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. O sea, la iglesia debe haber crecido tanto que ya Bernabé no se daba abasto y necesitaba a Saulo para que lo ayudara. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se les llamó a los cristianos discípulos. Imagínense ustedes cómo debe haber crecido y cómo se debe haber manifestado la gloria de Dios. En aquel tiempo, unos profetas bajaron a Jerusalén y Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Esto debe haber sido impactante para ellos. Va a venir hambre y ellos como iglesia ya estaban recibiendo finanzas porque ya se habían establecido bien y habían hecho lo que le mandaban las escrituras, pues. Aparte de que Dios los había bendecido. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandaron su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Vemos aquí pues que sin esto los gentiles no hubiesen podido entender, ni los mismos judíos, que este nuevo pacto que Dios había implementado era para donde íbamos a entrar todos, y que hoy en día se cumple, todavía se cumple, y que gracias a ellos estamos nosotros aquí. Espero que esto haya sido de edificación y podamos entender que cada día, cuando Dios nos dice que busquemos en sus escrituras y que escudriñemos su palabra, entendamos que es para ampliar nuestros conocimientos y para llevar la palabra a otros. Y es Él el que nos da el entendimiento. Gracias por este momento.